precisamente el acuerdo de paz, en principio, al que están llegando Estados Unidos e Irán, es una de las expresiones que ha ganado relevancia en el escenario internacional. Más allá de las implicaciones diplomáticas, las expectativas también se centran en los posibles efectos económicos que podría generar. ¿Esto cómo puede impactar a México? Bien, pues vamos a platicar con Pau Messenger. Él es economista en jefe del Banco Multiva. Pau, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Gusto estar en tu espacio. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Pau. Buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio. Gusto Bueno, saludarte. pues ya vimos cómo reaccionaron los mercados y particularmente los precios internacionales del petróleo por este anuncio de ayer que hizo el presidente Trump. Un acuerdo en principio que por lo menos pues vislumbra un alto al fuego en Oriente Medio, más no la resolución de los temas de fondo. Esto de inicio, ¿cómo puede impactar el desempeño económico de México, Pau? Sí, a ver, lo que hemos visto en el impacto es algo que ya mencionabas, fue una caída de los precios del petróleo de alrededor de 5% a nivel internacional. Esto ya simplemente por conocer este potencial acuerdo que se va a tener entre Estados Unidos e Irán. Ahora, el que los precios del petróleo regresen a los niveles que estaban en febrero no va a ser inmediato, incluso que los buques empiecen a transitar de forma, digamos, libre y la forma normal que lo hacían antes del 28 de febrero, tampoco va a ser inmediato. Probablemente esto tarde varios meses en que empecemos a ver una total normalidad y que los precios del petróleo finalmente sí se acerquen, ni siquiera se acerquen a los precios que teníamos antes. De momento, creo que lo primero que podríamos decir es que disminuye la incertidumbre. Los últimos 3 meses y medio, básicamente, lo que ha regido los mercados ha sido la narrativa de la guerra en Irán. Lo que ha movido, lo que ha tirado, lo que ha subido los mercados han sido potenciales escaladas, potenciales acuerdos de paz. Así que creo que esto contribuye a la incertidumbre y a que, digamos, no se sigan deteriorando ni los precios del petróleo ni, digamos, algún otro tipo de decisiones de inversión, por ejemplo. Por supuesto, Pau. En el tema de la inflación, tú ves que pues las presiones tenderán a ser menores en los próximos meses. Ya ves que en Estados Unidos, pues el dato de 4.2 de mayo, pues no gustó a los mercados. Sí, sin duda. En Estados Unidos creo que es un poco distinto a como es en México, porque el precio del petróleo se afecta casi uno a uno y de forma inmediata a los precios de las gasolinas que los consumidores, digamos, tienen o obtienen en las gasolinerías. Entonces, ahí en Estados Unidos hemos visto cómo el tipo de cambio pasó de, perdón, la inflación pasó de poco menos de 3% a poco más de 4% en estos meses y ha presionado de forma muy importante otro tipo de industrias. En el caso de México, hemos visto que el traspaso ha sido menor. Eso también tiene que ver un poco en cómo se generan los precios de las gasolinas en México. No es de forma inmediata, viene, digamos, filtrado, por así decirlo, por el mecanismo del IEPS, este mecanismo que utiliza el gobierno para que las gasolinas no suban de forma tan drástica por el tipo de cambio, etcétera, lo que ha hecho que el efecto del precio del tipo, perdón, del precio del barril elevado no se haya convertido finalmente en mayores precios en México. Ahora, sin duda reduce las presiones, sin duda mejora la perspectiva hacia el cierre del año, porque si el conflicto se hubiera extendido por más tiempo, sin duda hubiéramos visto presiones en los agropecuarios, presiones en sectores clave como el transporte, como la aeronáutica, etcétera. ¿Esto cómo puede restablecer los ingresos federales? La presidenta Sheinbaum se refiere en la mañana a esta noticia y su impacto en el subsidio a la gasolina y el diésel vía IEPS. El tema de los ingresos en realidad es un tema mixto, porque por un lado los precios elevados del petróleo incrementan los ingresos petroleros del gobierno, cosa que es positiva, pero por otro lado, con este tema del IEPS, de este, digamos, este mecanismo de que si suben los precios del petróleo para que no se, no, para, digamos, que Hacienda reciba parte de ese golpe y no se transfiera directamente a los consumidores, pues recibe menos dinero, recauda menos dinero por el IEPS. Entonces, al final lo que tenemos es digamos, dos efectos que prácticamente se netean. Ahora, aun cuando el efecto de mayores precios del petróleo y mayores ingresos petroleros sea mayor al efecto negativo que puede tener una menor recaudación por IEPS,
creo que es más favorable tanto para el gobierno como para la población que los precios de la gasolina y que los precios del petróleo estén bajos relativamente. ¿Esto por qué? Porque finalmente si los precios del petróleo se mantienen en niveles muy elevados por mucho tiempo, sí puedes tener un periodo inflacionario muy importante, sí te puede afectar no solamente a los bolsillos de las familias, sino a la actividad económica y esto al final tiene consecuencias peores de las que podría tener, digamos, del beneficio que podría tener un petróleo relativamente caro por un tiempo. Claro. Pau, de confirmarse, pues, este cese al fuego, esta reanudación de la normalidad en el estrecho de Hormuz, ¿consideras que tendrá un impacto en la actividad económica de México? Creo que el impacto va a ser acotado. Finalmente, creo que uno de los impactos más importantes fue a través del precio del petróleo y como mencionaba, no contaminó del todo ni a la actividad económica ni a los precios en México. Sin embargo, sí mejora, como ya mencionaba hace un momento, el ánimo en general. Estamos viviendo un momento de muchísima incertidumbre que la guerra vino a aportar todavía, digamos, a enrarecer aún más el ambiente. Entonces, creo que más allá de afectar de forma directa a la actividad económica, creo que cambia la narrativa, nos permitirá poner atención en otros temas, a poner atención a temas internos y entonces sí, quizás poder disminuir esta incertidumbre que tanto ha pegado a la inversión y a la actividad económica en México en los últimos 18 meses. ¿Cuáles son los temas en los que debemos enfocarnos en lo interno? Pues, por ejemplo, ahorita viene la renegociación del TEMEC, que sin duda tema fundamental de aquí al primero, en las siguientes 3 semanas por lo menos. Eh, el tema de la inflación, que si bien ha empezado a disminuir en las últimas mediciones, ha sido un tema pendiente y un tema que seguimos teniendo pendiente en México, etcétera. Algunos otros temas como el tema de infraestructura, de empezar a reactivar la inversión en México que lleva ya muchos meses contrayéndose. Creo que son los temas ahora que tienen que ser fundamentales, que tienen que estar en la agenda en adelante. Pau, ¿qué están esperando ustedes para el PIB y la inflación en este año en México, en Multiva? Para el PIB estamos un poco más optimistas que el consenso del mercado, estamos esperando 1.3%. Creemos que todavía el sector exportador tiene aire para seguir creciendo y seguir aportando al crecimiento del PIB este año. El mundial, si bien tendrá un efecto acotado, tendrá un efecto positivo en el crecimiento del PIB en 2026. También esperamos que con el plan de infraestructura, con cierta reactivación de la inversión privada hacia el cierre del año, también pueda tener un impacto en el crecimiento y por eso estamos viendo que el PIB podría crecer alrededor de 1.3% en 2026. Para la inflación, tenemos un estimado de 4.10%. Esto es por arriba del rango de variabilidad del Banco de México. Buena parte digamos, de esta inflación elevada tiene que ver también con, digamos, las consecuencias que el conflicto pueda tener o pudo haber tenido, como los precios del petróleo, de los energéticos, etcétera. También un tema en el campo que podría afectar, digamos, a los precios hacia el cierre del año y por eso estamos viendo que la inflación se puede mantener relativamente por arriba del rango de Banco de México. Por eso serían nuestras estimaciones para 2026. Pues Pao Meseguer, economista en jefe del Banco Multiva, te agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Rogelio. Buena tarde. Que pases buena tarde igualmente.